A continuación, se explicará la forma de averiguar la normalidad de una disolución o solución química. Recordemos que en este canal, hasta este momento, se han presentado tutoriales sobre estas 7 clases de concentraciones de disoluciones o soluciones químicas. En estas tarjetas aparecen los enlaces de algunos de ellos. Los invitamos a que se suscriban y que los visiten. Antes de analizar el ejemplo, recordemos el concepto de normalidad. Son el número de equivalentes gramos de soluto disueltos en un litro de solución. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre equivalentes gramo. También los invitamos a que lo visiten. Recordemos que si nos dan una solución 2 normal de cloruro de sodio, esto quiere decir que en un litro de esa solución hay disueltos 2 equivalentes gramos de cloruro de sodio. O que si nos dan una solución 0,5 normal de sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, indica que en un litro de esa solución están disueltos 0,5 equivalentes gramos de sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. Pasemos a resolver este ejercicio. Nos dicen hallar la normalidad o N mayúscula de 380 mililitros de una solución que contienen disueltos 0,25 moles de ácido sulfuroso. Este es un oxácido. Inicialmente vamos a colocar los datos. Nos están pidiendo que averigüemos la normalidad. Además, nos dicen que se tienen 380 mililitros de solución y en ellos hay disueltos 0,25 moles de este oxácido llamado ácido sulfuroso. Pasemos ahora a la etapa del procedimiento. En primer lugar, estos mililitros los vamos a convertir a litros mediante un factor de conversión constituido por la división de las unidades de los litros y mililitros. Los mililitros en el denominador para que puedan ser simplificados o eliminados con los mililitros del numerador. Y se sabe que un litro es equivalente a 1000 mililitros. Se realiza la operación y se obtiene como resultado 0,38 litros. Ya tenemos inicialmente que los mililitros se han convertido a 0,38 litros. La segunda parte del procedimiento consiste en pasar estos moles a gramos. Para ello, se debe de averiguar la masa molar del ácido sulfuroso. Se buscan en la tabla periódica las masas atómicas de estos 3 elementos. El del hidrógeno es 1, la masa atómica del azufre 32 y la del oxígeno 16. Como aquí hay 2 hidrógenos, su masa es 2. Se le suma la de un átomo de azufre que es 32 más la masa de 3 átomos de oxígeno. 16 por 3 igual a 48. Esta suma origina un resultado de 82 gramos, que son la masa molar del ácido sulfuroso y que son equivalentes a una mol de este oxácido. Con esta relación podemos convertir estos moles de soluto a gramos, multiplicando por el factor de conversión constituido por una división entre las dos unidades, gramos y moles. Y nos dice esta relación que para el ácido sulfuroso 82 gramos son equivalentes a una mol. Se realiza la operación y se obtiene como resultado 20,5 gramos. Estos 0,25 moles del soluto son iguales a 20,5 gramos. La tercera parte del procedimiento consiste en convertir los gramos del soluto a equivalentes gramo y tenemos que la fórmula para averiguar el equivalente gramo de un oxácido es igual a la división
de la masa molar entre el número de iones H más del oxácido respectivo. En este caso, ya sabemos que la masa molar del ácido sulfuroso es de 82 gramos y que los iones H más que origina el ácido sulfuroso son 2. Por eso se divide por 2, obteniendo como resultado que un equivalente gramo de este oxácido es igual a 41 gramos. Con esta relación de que un equivalente gramo del ácido sulfuroso es igual a 41 gramos, procedemos a transformar estos gramos a equivalentes gramos, multiplicando por el factor de conversión constituido por la división de las unidades de equivalentes gramo y los gramos. Y para este soluto, esa relación es de que un equivalente gramo es igual a 41 gramos. Al realizar la operación, se obtiene como resultado 0.5 equivalentes gramos. Se puede afirmar que los 0.25 moles de ácido sulfuroso son equivalentes a 20.5 gramos y también iguales a 0.5 equivalentes gramos. Finalmente, se procede a averiguar la normalidad de la solución, porque ya tenemos la solución en litros y el soluto lo tenemos en equivalentes gramos. Como la normalidad es el número de equivalentes gramos que hay en un litro de solución, con este planteo de una regla de 3 simple, se dice que si en 0,38 litros de la solución hay disuelto 0.5 equivalentes gramos de soluto, en un litro de solución, ¿cuántos equivalentes gramos hay? Aquí presentamos el raciocinio de este planteo, se realizan las operaciones y se obtiene como resultado 1.32 equivalentes gramos de soluto. Como esta es la cantidad disuelta en un litro de solución, quiere decir que esta solución es 1.32 normal o N mayúscula. Recordemos que existe también una fórmula de normalidad que dice que ella es igual al número de equivalentes gramo de soluto dividido por los litros de solución. Este es otro método y podemos hacer el reemplazo. Los números de equivalentes gramo son los 0,5 divididos por los litros de solución que son 0,38. Se realiza la operación y se obtiene que en un litro de solución hay 1,32 equivalentes gramos del ácido sulfuroso. Por tal razón, se ratifica que la solución es 1.32 normal. Este enlace corresponde a una imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando, suscríbanse y compartan el canal de YouTube como aprendermas.com.